Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, donde, como todas las semanas, vamos a tratar la actualidad del sector energético que, como saben, no para de ofrecer noticias y cada día, cada semana, incluso cada segundo, a cual más interesante e incluso en a veces ocasiones preocupante. Para comenzar el programa de hoy, vamos a tratar la cuestión del vehículo eléctrico. Fíjense en este dato. En enero sumaron 2.188 matriculaciones, los vehículos puramente eléctricos, lo que supone básicamente triplicar los datos del mismo mes del año anterior. Aunque aún son minoritarios, es verdad, dentro de toda la gama de vehículos que se comercializan, los coches eléctricos van adentrándose cada día más en la vida de los ciudadanos y también de las empresas. Son muchas las cuestiones, sin embargo, que vamos a resolver hoy acerca del uso, acerca de la recarga, acerca de cómo se gestiona un coche eléctrico. Y para ello, en primer lugar, vamos a tratar de resolverlo con Iván Rubio, que es director comercial de movilidad eléctrica de Endesa X. Iván, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues intentando, ya digo, aclarar un poco pues todo lo que tiene que ver con la gestión del vehículo eléctrico en casa, ¿no? En casa, en el edificio donde vivamos, porque hay veces que, como sabrás y como comprenderás, hay mucha gente que tiene muchas dudas. En primer lugar, Iván, pongámonos en la situación de que yo como usuario o cualquiera de los telespectadores que nos están viendo quieren adquirir un coche eléctrico, un vehículo eléctrico, pero no tienen la conexión en su casa. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben instalar? ¿Qué les proporciona, en este caso, Endesa X? ¿Qué servicio les proporciona para, digamos, montar esa infraestructura en su hogar y poder conectar su coche eléctrico, si se lo quieren comprar? Pues mira, lo que intentamos desde Endesa X es proporcionar una solución muy sencilla y primero pasa por contactarnos y es tan sencillo como entrar en la página web y tienen las tres opciones. Pueden reservar una cita con nosotros, pueden pedirnos que les llamemos y ellos pueden llamarnos directamente. Una vez que hacen esto y agendan la cita, estamos en condiciones de ofrecerles un producto que es muy sencillo de utilizar y que está conectado. ¿Qué significa que está conectado? Pues que van a poder controlar todo el punto de recarga con una aplicación que se llama JuicePass. Van a poder agendar sus recargas, van a poder ver esas recargas cómo funcionan, van a poder ver la cantidad de energía que ha recargado. Y ese sería el primer paso. Y como queremos que sea lo más sencillo para ellos, lo que vamos a hacer es instalarles el punto de carga en sus domicilios, en sus garajes. Un instalador homologado por Endesa, con la calidad que eso significa, va a visitarles, va a ver su instalación eléctrica, va a instalar la instalación eléctrica necesaria para el punto de recarga, va a dejar el punto de recarga funcionando y va a encargarse de legalizar esa instalación. Así que no podría ser más sencillo que un llave en mano para el cliente que quiere tener un punto de carga. Y si surgiera algún problema, porque todos hemos tenido experiencias con algún producto que nos ha podido dar puntualmente un problema, pues también ponemos a su disposición un call center, un servicio al que van a poder llamar, explicarle su problema, se va a poder intentar solucionar ese problema en remoto para que sea rápida la solución y por si alguna causa no se pudiera solucionar, se enviaría a ese instalador para que deje el punto de carga funcionando. Y esto sería para un cliente, como tú comentabas, privado, particular. Como vemos, el abanico de soluciones, incluso con ese call center, porque es verdad que siempre surgen dudas, es interesante. Pero Iván, también, digamos, pongámonos en otra situación, en otra tesitura. Personas que no disponen de un garaje propio, porque es verdad que sabemos que en torno a un 60, 70 y en algunos casos 80% de los vehículos duermen en la calle, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Pero toda esa gente también, por supuesto, tiene el derecho a comprar un vehículo eléctrico y quiere comprar un vehículo eléctrico. ¿Qué solución hay? Porque esta es otra gran duda que se plantea mucha gente antes de optar por un vehículo de estas características. Absolutamente, porque desde Endesa X no solo estamos comprometidos a proporcionar puntos de carga, lo que estamos comprometidos es a favorecer la transición de la movilidad eléctrica para la sociedad española. Entonces, de esa manera, lo que hemos hecho ha sido instalar más de 2.000 puntos de recarga en vía pública. Esos son más de 15.000 kilómetros de carreteras nacionales. Y queremos, en el corto plazo, más que duplicar esta cantidad. Y para
todas aquellas personas pues, que tienen, evidentemente, unas necesidades de desplazamiento que se alejan de estos puntos de carga, lo que estamos haciendo es firmar partnerships con con empresas que están dentro de ese modo de vida. Pues me estoy refiriendo a centros comerciales, cadenas de restaurantes, parkings abiertos al público, de tal manera que en cualquier actividad de tu vida cotidiana puedes recargar en estos cargadores de Endesa X para poder utilizar ese vehículo eléctrico sin tener que tener un garaje en propiedad. Y yo creo que un claro ejemplo es el hub más grande de carga que existe ahora mismo en España, que se inauguró en enero, a principios de enero, está en la ciudad de la imagen, en Pozuelo, donde hemos instalado más de 2.000 kilovatios y donde tenemos más de 20 cargadores de 150 kilovatios, para que todas las personas puedan acceder a la movilidad eléctrica, que es lo que queremos desde Endesa X. Efectivamente, hace pocos días Endesa X inaugurado junto a la Comunidad de Madrid, inaugurabais ese centro, ese hub en Pozuelo, en la ciudad de la imagen. Hemos visto, Iván, pues qué soluciones ofrecéis en el caso de que alguien quiera adquirir un vehículo eléctrico, qué opciones hay si esa persona no tiene garaje propio, porque no suele ser lo habitual siempre, sobre todo en las grandes ciudades y con familias con 2 o 3 vehículos en casa. Pero también hay otra cuestión, como supondrás, otra cuestión importante. Los consumidores al final se preguntan, bueno, ¿esto cómo se maneja? ¿Cómo se gestiona la recarga de un vehículo eléctrico? ¿Lo tengo que realizar siempre por la noche? ¿Son mejores tarifas eléctricas las que hay precisamente en esas horas nocturnas cuando estamos durmiendo? ¿Me puedo pasar de una determinada recarga y puede dañar al coche? ¿Qué cuestiones consideraríais vosotros más importantes o consejos a la hora de tener en cuenta si alguien ya tiene ese vehículo y lo tiene que recargar en su casa? Claro que sí. Bueno, lo primero, sobre todo, que expliquemos que cualquier persona puede cargar su vehículo con la instalación eléctrica que se le pondría. Pero evidentemente nosotros queremos que sea lo más económico para ellos. Y para eso Endesa X lo que proporciona es una tarifa, se llama tarifa Tempo Cero, de tal manera que de 1 de la mañana a 7 de la mañana cargaría a 0 euros su vehículo, es decir, gratuitamente, hasta 125 kilovatios al mes, que son unos 800 kilómetros. Es decir, estamos hablando de recargar gratuitamente unos 10.000 kilómetros al año. Evidentemente, no siempre puedes hacer esto y durante el día también podrías recargar tu vehículo eléctrico con esta tarifa. Pero, desde luego, para el comportamiento de cualquier persona como nosotros, que habitualmente está en su casa por la noche, tendría una solución que sería extremadamente económica. Importante, esas horas que has dicho en el que el coste es prácticamente cero y que se encuentra muy, muy económico, aprovechando precisamente ese tramo horario. Iván Rubio de Endesa X, muchísimas gracias por aclararnos, porque de verdad yo creo que lo has hecho para la gente que se está pensando adquirir un vehículo eléctrico. Como hemos dicho al principio, son todavía minoritarios, pero va incrementándose de forma exponencial, proporcionalmente hablando, esas matriculaciones de nuevos vehículos que cada día vemos más por las calles. Gracias a ti, Endesa X, por aclararnos todas estas cuestiones. Muchas gracias a ti. Buen día a todos. Gracias. Bueno, vamos a ver cuál es la iniciativa sostenible de la semana. CEPSA patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, la lucha contra el cambio climático y la planificación territorial, ha autorizado el inicio, en las próximas semanas, de los trabajos de la primera fase de retirada de unidades de la refinería de Cepsa que tiene la petrolera en Santa Cruz de Tenerife. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero delegado de Cepsa, Martin Wetzlar, han mantenido un encuentro en el que han abordado los pormenores de todo este proceso, que se engloba dentro de la estrategia para impulsar la sostenibilidad y la transición energética. La primera actuación de este plan de trabajo acordado entre la compañía, entre Cepsa y el Gobierno de Canarias, abarcará, por ejemplo, la retirada y la recuperación del suelo de la unidad conocida como Merox. Una vez concluidas esas intervenciones de la primera fase, se abordará la siguiente, focalizada en el entorno donde se encuentran los tanques de almacenamiento de crudo.
para la cual Cepsa ya se encuentra tramitando los proyectos y permisos administrativos preceptivos. En Cepsa trabajamos por un futuro donde la ambición climática y el progreso en la descarbonización se traduzcan en beneficios para todos los canarios, en una forma de una energía limpia, segura y accesible. La puesta en marcha de un nuevo parque de almacenamiento en el puerto de Granadilla, para el que Cepsa ya tiene una concesión administrativa y que se espera que sea una realidad en 2025, junto a un mayor uso de otras instalaciones con las que ya cuenta la compañía en la isla, permitirá el inicio de los trabajos de esa segunda fase que conllevarán la desinstalación de los restantes equipos de la refinería al completo y la remediación voluntaria de todos los suelos. Es una gran iniciativa de sostenibilidad empresarial. Cepsa ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con la actualidad energética y eléctrica de esta semana en Alto Voltaje. ¿Es el momento de comprar? No, todavía no. Retomaremos en un momento la cuestión del vehículo eléctrico, precisamente con un usuario de coche eléctrico que, ya les digo, se hace muchísimos kilómetros por toda España, aunque pueda parecer un poco increíble, ¿no? Lo vamos a comprobar y lo vamos a ver un poquito más tarde, pero vamos a tratar también hoy otra cuestión que está vinculada con el coche eléctrico, que está vinculada con las renovables y que está vinculada con la demanda de electricidad. Es la del almacenamiento. Estarán escuchando ustedes durante los últimos meses el potencial que tienen las energías renovables, el objetivo para descarbonizar el sistema eléctrico, el sistema energético, con centrales eólicas, con centrales solares, fotovoltaicas. Pero por ahora, ya saben que depende mucho del tiempo, llevamos varias semanas también de sequía, esto también influye en la meteorología. Y cuando no están activadas las centrales renovables, pues o hacen falta otras centrales, o la alternativa de la que se habla, la que se estudia de cara al futuro, es la del almacenamiento. Es decir, que las centrales renovables puedan almacenar energía para después utilizarla cuando lo demande el propio sistema. Esto se está haciendo, se está estudiando, se está analizando, hay proyectos y vamos a ver precisamente y vamos a analizar con Luis Marquina, presidente de AEPIVAL, cuál es el futuro del almacenamiento en España. Luis, muy buenos días. Buenos días, José María. Un placer estar de nuevo contigo. Gracias. Muchas gracias por participar en Alto Voltaje esta mañana con esta cuestión del almacenamiento que poco a poco se va extendiendo también como una balsa de aceite, porque sabemos que por ahí pasa el futuro de las renovables. Precisamente eso es lo que te quería preguntar, Luis. ¿Qué expectativas hay en el ámbito del almacenamiento de la energía en estos momentos, en febrero del 2022, aunque sabemos que los objetivos son en 2030, 35, 40 e incluso 2050?
Bueno, tú lo has dicho, aquí hay que tener una mirada más largo placista. Si bien es cierto que la asociación que yo presido y a la que represento, que es la Asociación de Baterías y Almacenamiento, tiene capacidad y necesidad de aportar al sistema eléctrico todos los beneficios que aporta el almacenamiento prácticamente ya. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos hablando de tecnologías muy inmaduras y que por lo tanto tienen todavía mucho desarrollo por delante. No, tenemos tecnologías muy maduras en constante proceso de I+D que indudablemente tienden a mejorar sus capacidades, pero lo importante sobre todo es que mejoren sus precios, y para que mejoren sus precios lo que hay que hacer es darle escalabilidad, y para darle escalabilidad hay que empezar a hacer verdaderamente instalaciones que den todo el soporte que, como tú bien has dicho, ofrece el almacenamiento a las energías renovables. En energías renovables, si hay sol, hay energía solar, si hay viento, hay energía eólica, pero cuando no hay ni sol ni viento, no hay energía renovable, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que los sistemas de almacenamiento carguen las baterías y provean al sistema al sistema eléctrico de un soporte de energía en las horas en las que la producción de energías renovables no es posible. Por lo tanto, su papel es vital en el nuevo sistema eléctrico. La realidad es que estamos ya preparados y casi calentando calentando en el banquillo, ¿no? Para precisamente arrancar cuanto antes, ¿no? Claro, Luis, dices que el papel va a ser esencial en los próximos años, vamos a poner en los próximos años. Y dentro del mix energético, ahora mismo las centrales renovables, pues depende de los meses, ¿no? Aportan un 50, 54, hay meses que un 45, en fin. ¿Cómo cambiará ese mix energético en el futuro cuando haya almacenamiento, cuando haya instalaciones que permitan guardar esa energía generada por las renovables? Entiendo que será un mix mucho más verde, en el sentido de que podrán aportar mucha más energía de lo que lo hacen ahora, ¿verdad? A ver, no es un tema de aportar más energía, es un tema de aportarla con más eficiencia y además con más rentabilidad para los inversores, que es un tema muy importante, ¿no? Si, por ejemplo, la energía solar se instala de una forma masiva, como así esperamos, hay un riesgo de que en las horas en las que todo el mundo produce, porque el sol no puedes decir, oiga, usted aquí ahora que no brille el sol. No, esto no funciona así. Por lo tanto, si el sol se produce, pero si todas las plantas de energía solar producen a la vez, el riesgo de que haya más oferta de energía que demanda haría que bajaran los precios, ¿no? Por lo tanto, bajaran los precios de una manera muy dramática. ¿Qué hago? Las baterías lo que tratan es precisamente de estirar, ¿no? Estirar la producción horaria, que esa energía, o que por exceso de capacidad, porque hay más oferta que demanda, vaya a las baterías para que luego se pueda suministrar de nuevo a las horas de la noche donde hay más demanda que oferta. Por lo tanto, no es un tema de más cantidad, sino de más eficiencia y sobre todo, diríamos, es que es el hermano, es como si hemos inventado el coche, pero nos falta algo, nos faltan las ruedas, ¿no? Pues es que van por ahí los tiros. El almacenamiento son las ruedas, ¿no? Necesitamos ese elemento tecnológico que dé equilibrio al sistema eléctrico, en un sistema eléctrico basado en energías renovables, ¿no? Precisamente vamos a ver ahora uno de esos ejemplos prácticos de cómo se está desarrollando el almacenamiento. Decías, Luis, que tenemos el coche, tenemos el chasis, tenemos el motor, tenemos todo, pero nos faltan las ruedas. Y a lo mejor precisamente en esta metáfora que estás diciendo, para comprar esas ruedas, para tener esas ruedas, hacen falta ayudas. No sé si en este sentido los fondos europeos, de los que tanto también estamos hablando en las últimas semanas, esos fondos de recuperación muy vinculados también a la transición energética, pueden aportar o están aportando ya dinero y apoyo fundamental. Me gusta hablar más de apoyo que de subvenciones o ayudas directas. ¿Está siendo así? ¿Va a ser así? Va a ser así y el Ministerio
en los planes de recuperación y resiliencia ha desarrollado una componente, que es la componente 8, dotada con 600 millones de euros, verdaderamente, o 660 millones, si no me equivoco, para realmente darle un empujón importantísimo al almacenamiento, ¿no? Por lo tanto, es necesario por dos motivos. Primero, porque si bien las tecnologías están maduras, es necesario que haya mucha implantación para que haya una economía a escala y bajen los precios. Y en segundo lugar, es todavía más importante porque tenemos la oportunidad de que toda la cadena de valor quede en casa, ¿no? Entendiendo por casa la Unión Europea, y que rompamos un poco esta dependencia tecnológica e industrial que tenemos de los países asiáticos. Por lo tanto, el dinero viene y va a venir y está muy bienvenido y creemos que está muy bien, de momento muy bien diseñado. Vamos a ver cómo termina todo el programa, ¿no? Está muy bien dirigido para mejorar nuestras tecnologías y para extender el volumen de instalaciones y, por lo tanto, nuestra capacidad de nuestros fabricantes y, sobre todo, para consolidar, potenciar, mejorar y ampliar nuestro tejido industrial, con lo que ello supone de mejora de nuestro PIB, de empleos de calidad, de empleos largoplacistas, un país más industrial, más resiliente a futuras crisis. Tenemos la gran oportunidad. Volvamos a la metáfora. ¿Nos faltan las ruedas? Muy bien, es que ya sabemos que nos faltan las ruedas, pero es que además las podemos hacer en casa, Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad porque es un momento único e irrepetible y creemos que tenemos todos los elementos para que se puedan dar. Por lo tanto, José María, respondiendo a tu pregunta, sí, los fondos son fundamentales, vienen de una manera importante y va a ser un golpe importantísimo para impulsar el almacenamiento electroquímico, sobre todo en España. Pues con esa metáfora y ese simbolismo de las ruedas nos vamos a quedar con el coche, que está muy bien ejemplificado sobre qué implica el almacenamiento y cuál puede ser su desarrollo y su papel en el futuro de esta transición energética. Luis Marquina, presidente de AEPIVAL, muchísimas gracias por estar esta mañana y aclararnos todos estos conceptos en alto voltaje. Gracias a ti, José María, de nuevo, siempre a tu disposición. Un abrazo a todos. Gracias a vosotros. Estaba comentando precisamente con Luis que ya hay iniciativas de almacenamiento que las podemos ver en diferentes lugares. Una de ellas, además, yo he pasado cerca últimamente de allí porque soy de esa zona, soy de esa tierra. Es una iniciativa que ha desarrollado Ingetim en Campo Arañuelo, en la comarca de Campo Arañuelo, en Cáceres. Y vamos a hablar precisamente con su responsable de Ingetim, Carlos Lezana. Buenos días. Hola, buenos días, José María. ¿Qué tal? Decía que sé de lo que estábamos hablando con la iniciativa vuestra, con vuestro proyecto, con vuestra puesta en marcha, precisamente porque yo soy de esa zona y además que es una de las comunidades autónomas de Extremadura donde más proyectos renovables hay ahora mismo en marcha o previstos para los próximos años. Carlos, en el caso de Ingetim, lo que habéis hecho en Campo Arañuelo, en la comarca de Campo Arañuelo, ¿qué es exactamente? ¿De qué se trata desde el punto de vista del almacenamiento? Bueno, por detallar un pequeño apunte, el desarrollador de este proyecto en realidad es Iberdrola. Nosotros, como empresa, digamos, partner de Iberdrola, pues hemos suministrado todo lo que son los equipos de electrónica de potencia, baterías y demás. Pero bueno, es un proyecto fotovoltaico que tiene la particularidad de que es el primero de la historia de España en que integra baterías para almacenar lo que comentaba ahora mismo Luis, ¿no? El tema de almacenar los excedentes de la producción solar para poder utilizar luego esa energía en las horas en las que ya no tenemos sol, no tenemos luz. Entonces, bueno, es el primer proyecto que se ha hecho en la historia de España de este tipo. Y además tiene la particularidad de que esas baterías que se han acoplado, digamos, a la planta fotovoltaica se han acoplado de manera distribuida. Es decir, dentro de la planta, ¿vale? No paralelamente a la planta, como igual podría ser más habitual, por ejemplo, en parques eólicos. Cuando se hacen parques eólicos se hace de esta manera, ¿no? Las baterías, digamos, y el parque eólicos, digamos, que funcionan de forma paralela, pero en este caso, además, el de Campo Arañuelo, las baterías están dentro de la planta compartiendo directamente la corriente continua que generan los paneles fotovoltaicos para inmediatamente cargar las baterías.
Entonces, bueno, es un proyecto muy innovador que además, como decimos, pues es el primero que se hace en España combinando la tecnología fotovoltaica con el almacenamiento de baterías. Carlos, en este sentido, digamos, ¿cuál es la novedad tecnológica, la iniciativa tecnológica que aporta este proyecto, como decías, de Iberdrola, en el que vosotros participáis, en el que participa Ingeteam? Pues lo que te introducía ahora es precisamente la novedad tecnológica, es que, bueno, las baterías tienen una cosa en común con los paneles fotovoltaicos, y es que ambas tecnologías, la corriente que utilizan es corriente continua, ¿vale? Entonces, esto tiene una ventaja, y es que da la posibilidad de que la corriente que generan los paneles, como digo, es corriente continua, se puede almacenar directamente en las baterías. Esto es lo que se llama en el sector, pues, acoplamiento en corriente continua, porque luego está otro tipo de acoplamiento que es en corriente alterna, pero en este caso es en corriente continua. Entonces, bueno, esto te permite aprovechar mejor y de una manera más eficiente ese excedente fotovoltaico que puedes tener puntualmente, sobre todo en las horas centrales del día, para poder almacenar esa energía. Y no sé si la gente sabrá que, bueno, lo normal es que a la hora de diseñar una planta fotovoltaica, lo normal es que haya un sobredimensionado. ¿Esto por qué se hace? Bueno, pues porque si tú, imagínate, tú eres el desarrollador de la planta y tienes permiso para inyectar, por decir una cifra, 100 megavatios en el punto de conexión, evidentemente, si tú instalases solo 100 megavatios de potencia de paneles fotovoltaicos, pues bueno, pues sí, un día que tengas mucha producción, un día de sol completo en verano, pues igual en las horas centrales del día igual sí que puedes inyectar esos 100 megavatios. Pero el resto de días del año, pues seguramente te quedarías por debajo y entonces no estarías aprovechando esos 100 megavatios que tú tienes permiso para inyectar. No sé si me explico. Entonces, generalmente, imagínate, si tú tienes 100 megavatios para poder inyectar, construyes una planta que tiene igual, pues por decirte algo, 120 megavatios de potencia de paneles pico. Entonces, ¿qué pasa con con el día que, pues eso, tienes un sol total y tendrías posibilidad de producir esos 120 megavatios? Pues que perderías 20 porque tú solo puedes inyectar 100. Entonces, no es que los perderías, no los generarías, no los producirías, ¿no? Entonces, bueno, una forma de intentar aprovechar ese posible excedente que puedes tener puntualmente, ¿cuál es? Pues el almacenamiento. Y concretamente la tecnología que comentaba, que es la que hemos puesto en Camporañuelo, que es combinando, acoplando las baterías en continua, en corriente continua, para poder aprovechar ese excedente que, como no lo puedes inyectar en la red porque tu límite son 100, pues esos 20 los puedes almacenar e inyectarlos más tarde. No sé si me he explicado bien, sí, pero bueno, sería un poco la funcionalidad más particular y más ventajosa que te permite este tipo de tecnología. Ajá. Porque al final, Carlos, de lo que se trata es de que el almacenamiento tenga un papel fundamental en los próximos años, ¿no? Vamos a ver más iniciativas de este tipo, como esta o como otras que puedan surgir, para que las centrales renovables puedan ser más gestionables, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Lo veis así? Sí, totalmente. Es un sector que va a ir en aumento, por lo que comentaba el compañero Luis hace un momento, ¿no? Al final, la penetración, digamos, de las energías renovables en el mix energético, no ya solo de España, sino de todos los países, sobre todo, si hablando de Europa, pues ya lo estamos viendo también en muchos países. Entonces, conforme van entrando las renovables en el mix energético, se hace cada vez más necesario que vayan acompañadas de sistemas de almacenamiento, precisamente porque hace falta poder gestionarlas, ¿no? Y como no puedes controlar cuando sopla el viento o cuando luce el sol, pues necesitas una tecnología que es el almacenamiento, que te permita, no solo esa operabilidad, ¿no? Ese control que puedes tener sobre cuándo inyectas o no inyectas energía en la red, sino además estrategias o funcionalidades más avanzadas de temas de soporte de red, de regulación de tensión, de frecuencia, etcétera,
que evidentemente cogen mucho más importancia cuanta más energía renovable hay en la red. Pues Carlos Lezana de Ingeteam, muchísimas gracias por aclararnos, por explicarnos cómo es ese proyecto que estáis desarrollando y que bueno, pues supone también un hito dentro de lo que de todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y con ese desarrollo futuro que va a tener. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Un placer, muchas gracias a vosotros por darnos la palabra. Hasta luego, José María. Gracias. Está bien conocer, saber ejemplos de cosas quiero decir, instalaciones, proyectos, todo tipo de iniciativas que se ponen en marcha, ¿no? Más allá de hablar de las grandes cuestiones energéticas, comprobar cómo en diferentes territorios ya hay grandes proyectos o pequeños proyectos, pero que son muy innovadores en este sentido. Vamos a seguir hablando de almacenamiento. Vamos a hacerlo, creo que tenemos ya disponible a Ángel Castro, que es responsable de desarrollo de negocio de Equord. Ángel, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Como ves, estamos hablando del almacenamiento, del papel que va a tener en el futuro, de proyectos muy concretos que se están poniendo en marcha. Y precisamente sobre esto queríamos hablar también con vosotros, con Equord. Me gustaría saber, Ángel, en primer lugar, y te quiero preguntar, ¿es el almacenamiento un poco la esperanza de vida incluso que tienen las energías renovables de cara al futuro? Sin duda, y a todos los niveles y a diferentes escalas. No he podido seguir la conversación desde el principio con Luis, pero es algo que ha apuntado el compañero anterior de Ingeteam. Por un lado, digamos, a gran escala, cuando tú miras el sistema eléctrico de potencia, digamos, a escala macroscópica, por así decirlo, pues, bueno, como el sistema eléctrico tiene que tener un equilibrio instantáneo entre lo que se genera y lo que se consume, eso es siempre así, instantáneamente se está produciendo exactamente lo mismo que se genera. Entonces, el problema que se introduce, digámoslo así, ¿no? La condición adicional para ese equilibrio que se introduce cuando se meten muchas renovables es que, como ya se ha apuntado, las renovables no son controlables. El sol brilla cuando brilla y el viento sopla cuando sopla. Entonces puede darse la circunstancia, y de hecho se da, que haya mucha más generación de energía que consumo y viceversa, también de forma inversa. Con lo cual es fácil entender o visualizar que conforme va subiendo la penetración de renovables, conforme vamos instalando más y más fotovoltaica y eólica, estas situaciones de desequilibrio se pueden dar cada vez más habitualmente. Entonces hace falta un elemento, digamos, amortiguador, que sea capaz de regular esta penetración cada vez mayor. Existen estos elementos reguladores, por ejemplo, las presas, o sea, los saltos hidráulicos, los bombeos, almacenamiento de agua, pero funcionan, digamos, con un periodo temporal estacional, más bien, ¿no? Estamos hablando ya el tema de la variación de la inyección de energía de fotovoltaica y eólica, estamos hablando de segundos, o sea, de escala horaria, minutal, diaria, ¿no? Y entonces ahí es donde entran precisamente las baterías con el almacenamiento electroquímico para dar este soporte. Luego, la respuesta es un rotundo sí. El futuro o inmediato desarrollo de las renovables tiene que venir acompañado sí o sí de un desarrollo parejo de la incorporación de sistemas electroquímicos de almacenamiento de energía en la red eléctrica a gran potencia por esta cuestión que he comentado. Y dado que a final de la década debemos tener un montón más de gigavatios instalados en renovables de los que ahora mismo se tienen, siguiendo los dictámenes de la Unión Europea, pues digamos, viene de arrastre que sí o sí se van a tener que dar las condiciones, la legislación, digamos, los marcos regulativos favorables para que efectivamente este desarrollo de batería a gran nivel, digamos, a escala de tamaño utility que solemos mencionar en el sector, ¿no? Plantas de gran tamaño, pues exista. Pero es que por el otro lado del extremo también, o sea, por el otro lado, digamos, hablando en términos de potencia, de tamaño de instalaciones, por el otro lado también, absolutamente, ¿no? Vemos como cada día más y más se montan instalaciones de autoconsumo, que pueden ser pequeñitas en vivienda, algunos kilovatios, 2, 3, 4, 5 kilovatios de módulos fotovoltaicos, y podemos pensar también en las instalaciones de tamaño intermedio entre estas pequeñitas y las grandes de generación que hemos dicho antes, ¿no? Instalaciones comercial, industrial, que solemos llamar cientos de kilovatios, incluso algún megavatio. Está claro que estos autoconsumos fotovoltaicos, como muy bien ha explicado el compañero anterior, pues bueno, van encaminados a aprovechar la energía solar
pero de nuevo se tiene que dar, digamos, un equilibrio instantáneo entre cuándo se está generando la electricidad de origen solar y cuándo se está consumiendo. Introducir baterías en estas instalaciones de tamaño medio y tamaño pequeñito ayudaría a aprovechar todavía mucho más esa producción solar y que no se desperdiciara ese grado de sobredimensionado que se suele utilizar entre módulos fotovoltaicos y el inversor que inyecta la energía a la red, como comentó el compañero anterior. Pues estas baterías, como digo, ayudarían a que no solo no se desperdiciara esa energía que, digamos, es intrínseca al diseño técnico de las instalaciones solares, no se desperdiciaría, sino que permitiría incluso incrementarlas, hacerlas más grandes y cubrir periodos de demanda energética de tanto viviendas como negocios, industrias, pues por ejemplo en horario nocturno, ¿no? En el que no se tiene lógicamente acceso a la energía solar. Bueno, pues se podría sobredimensionar estas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo, almacenar este excedente de energía y utilizarlo en los momentos en los que sí hay consumo pero no hay energía solar. Luego, digamos, el futuro es absolutamente halagüeño y tiene que ser así en todo, digamos, en toda la gama del espectro de tamaño o potencia de instalaciones. Precisamente eso te quería preguntar, Ángel, que el futuro de las renovables pasa sí o sí por el almacenamiento, como una parte fundamental del desarrollo de este negocio. Absolutamente, totalmente. Digamos, hemos llegado hasta un cierto punto de desarrollo, instalación y penetración en el mix energético, como decía antes, a nivel de grandes plantas de generación de las renovables. Pues hemos llegado a un cierto nivel y para ir más allá, cosa que estamos obligados a hacer, que hay que tenerlo muy claro, que estamos obligados a hacerlo, pues por todos los, en fin, digamos, hablando coloquialmente, si queremos descarbonizar la economía, pero hablando legalmente, como digo, por mandato directo de la Unión Europea, pues para poder subir más allá de ese techo en el que tenemos ahora mismo, sí o sí, tenemos que acompañarlo de almacenamiento energético. Luego ya podrán ser diversas las tecnologías que te provean de esa amortiguación a niveles más allá o de más pequeña escala temporal que el estacional, ¿no? Que el almacenamiento estacional de primavera, verano, etcétera, digamos, cuando llueve, ¿no? Esto está asociado al tema de los embalses y los saltos hidráulicos, los bombeos. Pero, como digo, podrá haber ya más definición de cuáles tecnologías en concreto contribuirán, pero en conjunto, sin duda es así, ¿no? Podremos estar hablando de almacenamiento electroquímico en baterías de ion litio, podrá ser baterías de flujo, podrá ser incluso hidrógeno, que mucho, como todos habremos oído, como todo el mundo habrá oído, pues se está también ahora hablando bastante. El almacenamiento energético en sí va a jugar ese rol sí o sí, eso es indudable. Y al final, Ángel, también de lo que hablamos y de lo que venimos tratando en los últimos meses, sobre todo relacionado con el precio de la electricidad, es de que el almacenamiento como clave de esas renovables también deberían provocar, digamos, una moderación de los precios. No digo de hoy para mañana, evidentemente, pero sí de cara al futuro, ¿no? Claro, efectivamente. Si en el equilibrio de oferta y demanda tú bajas la demanda, por la parte del consumidor, baja la demanda en los momentos picos en los que todo el mundo está necesitando esa energía, entonces el precio automáticamente debe caer. Luego, digamos, la contribución del almacenamiento energético tiene que ser también ese, no solamente dotar de estabilidad al sistema, sino provocar efectivamente una bajada del precio de la energía. No solamente, digamos, bajar tu factura eléctrica como consumidor doméstico o comercial o pequeño industrial, no solamente bajar tu factura porque no vas a estar consumiendo en momentos picos donde el precio es muy alto y la estás almacenando a lo mejor en momentos más interesantes. O sea, si pudieras almacenar desde la red, quiero decir, ¿no? Si pudieras tomar energía desde la red y almacenar directamente las baterías, que es algo que se deberá poder hacer, pero ahora mismo estamos considerando solamente, digamos, el escenario de yo tengo una fotovoltaica de autoconsumo y la puedo hacer un poquito más grande para meter parte de esa energía solar en las baterías y utilizarla cuando la necesito, ¿no? Pues entonces, como digo, poder utilizar tu energía que has generado de forma solar y evitar consumirla en los momentos de mayor precio redunda en tu propio beneficio económico, evidentemente, pero la segunda derivada es justo la que comentas. Si en esos momentos, además de mayor demanda, resulta que ahora hay mucha gente que no está justamente demandando esa energía, pues entonces el precio de la oferta tiene que caer y digamos, se vería beneficiado incluso de forma general todo el resto de la sociedad, básicamente, ¿no? No solamente quien está contribuyendo con su instalación
de autoconsumo con batería a hacer que ese precio baje, sino que por esa bajada de precio todo el mundo se vería beneficiado. Luego, al final es que no tiene vuelta de hoja. Va a ocurrir sí o sí. La cuestión es la rapidez y con qué tipo de desarrollo, y que es beneficioso para todo el mundo, pues no cabe duda alguna. Paciencia, por lo tanto, porque llegará ese momento, pero hay que esperar, como bien acabas de decir. Ángel Castro de Iquort, muchísimas gracias por hacernos este análisis de lo que va a ser, de lo que está siendo y lo que va a ser y suponer el almacenamiento en el sistema eléctrico. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ángel. Y hablábamos al principio del programa sobre el vehículo eléctrico, precisamente, veíamos las diferentes soluciones, servicios que están dando también las compañías energéticas para quien quiera adquirir un coche eléctrico, porque es una decisión que conlleva otra serie de instrumentos, de herramientas, de instalaciones. Bueno, pues como les decía al principio, vamos a hablar con un usuario de vehículo eléctrico que se las sabe todas prácticamente, y que recorre muchos kilómetros por toda España con su vehículo. Es Fernando Pina. Fernando, miembro de AV. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Fernando, hemos hablado un poco del coche eléctrico en el sentido de lo que ofrecen las compañías, pero desde el punto de vista del usuario, me gustaría que trataras o que intentaras explicar, aunque sea brevemente, cómo funciona una recarga y, sobre todo, y es la gran cuestión, ¿cuántos kilómetros puedo hacer con un coche eléctrico si lo recargo una noche, por ejemplo? Bueno, el vehículo eléctrico se adapta a la mayoría de las circunstancias de los usuarios actuales. La cuestión es que el perfil de cada uno puede ser diferente. El 80% de los usuarios de coches en este país más o menos hacen un recorrido urbano y periurbano y hacen 4 o 3 viajes largos de más de 500.000 kilómetros al año. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que pensar que el coche eléctrico lo puedes cargar en tu casa todos los días y cargar lo necesario para poder hacer el recorrido. Un coche eléctrico no se carga siempre lleno, sino cargas lo que te hace falta para tu día a día o para tu viaje. Entonces, partiendo de esa base, la carga principal del coche eléctrico es la que llamamos carga vinculada, que es la que se hace en el domicilio, teniendo evidentemente una plaza de garaje. Hoy en día la normativa no pone trabas para que cualquiera pueda colocarse un cargador en su casa sin que la comunidad ni nadie se lo pueda bloquear. Entonces, partiendo de eso, hemos dicho, enchufamos el coche cuando llegamos cada día, y al día siguiente lo tendremos lleno hasta el porcentaje que hemos puesto para poder hacer el viaje o el recorrido de nuestro día a día. Entonces, con la carga diaria nocturna, con 6-8 horas, es suficiente para que hagamos nuestros recorridos urbanos y periurbanos. Cuando viajamos es diferente, está claro, sí. No, te iba a preguntar eso, que cuando viajamos y cuando, digamos, dependemos de esa infraestructura pública, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué margen hay? La carga vinculada o carga doméstica es carga lenta, o muy lenta incluso, pero es suficiente para llenar nuestra batería. Pero cuando viajamos hay que salir siempre lleno de casa, al 100%, porque estamos utilizando unas tarifas muy bajas de coste, y entonces haces el recorrido a tu destino cargando a unos 200-250 kilómetros, que es lo que se recomienda hacer una parada para un viaje largo, cargando en un cargador rápido o ultra rápido. La base del viaje es la carga rápida o ultra rápida, que estemos cargando entre 15 y 20 o media hora como máximo, el tiempo que nos dé para tomar algo, tomar un café, dar una estirada a las piernas, casi igual que lo que hacemos con el coche de combustión. Generalmente también antes yo paraba cada 200 kilómetros, aunque no tuviese que echar gasolina, evidentemente. Entonces, con 10 minutos en algunos casos, 15, 20, puede ser suficiente para llegar al destino. Y al destino no llegas lleno, evidentemente, llegas para que tú cargues en tu carga de destino, donde ya dejas el coche varias horas esperando y no hay problema de tiempo. Y puedes cargar otra vez en carga lenta, o si quieres también en carga rápida. Eso ya depende de tu circunstancia. El problema es que la carga rápida es más cara que la carga lenta. Fernando, hay otra cuestión que por lo menos a mí me la está planteando mucha gente, y no sé si a ti también como usuario de coche, de vehículo eléctrico, te vemos ahí como siempre en el vehículo precisamente, y es... siempre viajando. Claro que sí, y es el modo de conducción. No sé si esto también influye en el propio gasto que tenga de electricidad el coche. Esto, bueno,
No sé si es, por hacer un símil, como cuando tenemos un coche de combustión. Si llevamos marchas muy largas o muy cortas, gastamos más o menos combustible. Bueno, pues en un vehículo eléctrico también puede suceder esto. O sea, ¿el consumo no siempre es el mismo? Realmente la energía es la energía, ya sea con gasolina o con electricidad. Lo que ocurre es que en un coche de gasolina no te das cuenta. No te das cuenta y echas gasolina y tira millas. Pero en el coche eléctrico, como su batería la controlas tú para saber que vas a llegar al destino bien, influyen los mismos factores, pero tú te das cuenta primero, de la orografía. Si hay cuestas, subiendo una cuesta, el recorrido costa arriba gasta más que costa abajo. Es más, costa abajo no solamente gasta menos, sino que regeneras y la batería, cosa que en un coche de gasolina no puedes regenerar gasolina, pero sí puedes regenerar electricidad. Con lo cual, un viaje costa abajo gastas menos de lo que pensabas. Y luego también otros temas como puede ser el que sea verano, que sea invierno. En verano las baterías duran más que en invierno por el tema químico, y también de si llueve, hace viento, no es igual un viaje con viento de cola que con viento de frente. Esa es energía que también el coche de gasolina lo sufre. Tú te das cuenta porque ves que baja más la batería si vas un día de invierno con frío, con viento de contra y subiendo una costa. Ese es el caso más peor. Pero si tú vas en verano, en llano, pues ya sabes tú que te vas a ajustar a lo que tú has previsto. Entonces, la experiencia, el llevar muchos kilómetros viajando en el coche te va a decir cuando llegas. Yo llego sin lo que se dice el estrés de la carga, ¿no? Es decir, yo llego a lo mejor con un 5%, con un 3%, y voy tranquilo porque sé más o menos que voy a llegar y voy a cargar. Eso es lo más importante, el tener tranquilidad y hacer el viaje sin esa ansiedad que produce a mucha gente el no saber si va a llegar con la batería. Y luego, Fernando, está la otra cuestión, la de las tarifas, ¿no? Si instalamos, como hemos visto antes, nos han comentado desde Endesa, bueno, pues una instalación en casa para recargar el vehículo. Al final, normalmente se recargan por las noches. ¿Hablamos de precios realmente competitivos para cargar un vehículo eléctrico? Todos sabemos que las tarifas eléctricas han subido una barbaridad, eso no hay por qué comentarlo, pero sin embargo, por suerte nosotros cargamos siempre de noche y todavía las tarifas Valle o Super Valle son bajas. Estamos hablando de que yo cargo a 0,30 euros el kilovatio hora. Es cierto que es una tarifa muy positiva y hay gente que ya no se la ofrecen, pero tarifas entre 3 céntimos y 10 céntimos se puede conseguir para la tarifa Super Valle. Eso significa que estamos hablando de 5 a 10 veces menos que el coste de la gasolina. La gasolina también va a subir y sigue subiendo. Bueno, yo no lo veo porque es un bien escaso, que depende de países en conflictos, es una energía complicada. En cambio, la energía eléctrica, por suerte, la podemos generar en nuestras casas mediante el autoconsumo, como antes el compañero estaba comentando. El autoconsumo fotovoltaico te permite tú de día tener energía para cargar el coche o unas baterías y de noche utilizar una tarifa de Super Valle donde el coste es bastante bajo. Es cierto que, por ejemplo, la tarifa que yo tengo la contraté el año pasado a 3 céntimos por la noche y a 20 céntimos por el día, y la misma ahora está a 3,5 por la noche y a 60 por el día. Es decir, que realmente se ha disparado mucho las tarifas eléctricas. Pero para el coche no me afecta porque prácticamente entre 3 y 4 céntimos de euro puedes cargar el coche, y prácticamente es entre 1 euro a los 100 kilómetros a 2 euros a los 100 kilómetros. Eso con otros combustibles sería imposible. Pues Fernando Pina, muchísimas gracias por atendernos desde ese vehículo eléctrico, que siempre viene muy bien. Sí. Saber, cada vez vemos más coches de este tipo por las calles. Hoy yo creo que hemos aclarado bastante con tu análisis y con el que nos ha realizado Endesa, la compañía, de qué hay en el mercado, qué margen tenemos, por dónde nos podemos mover, y también hemos tratado el asunto de las tarifas, que es, por supuesto, muy, muy importante. Gracias por atendernos esta mañana en Alto Voltaje. Pues muchas gracias, José Mari. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ya han visto, les decía, cuáles son las opciones que tenemos con un vehículo eléctrico, y ya han visto también que detrás de las renovables, de todo lo que se habla de las renovables, hay unos sistemas de almacenamiento que cada vez están más desarrollados, que se están poniendo en práctica y que pasan por ser el futuro de la energía también. Los iremos viendo y los iremos desarrollando en los próximos meses porque, como nos han anticipado, va a haber cada día más.
Muchas gracias por estar pendientes de la actualidad eléctrica y energética esta nueva semana en Alto Voltaje y les esperamos la próxima con más actualidad del sector.